Buenas tardes. Acá van a hacer una serie de videos cortos sobre un resumen de la teoría. Y como hemos estado conversando, pues este en particular se referirá a los referenciales, ¿ok? Recuerden que nosotros estamos trabajando en esta etapa de la investigación y vamos a llegar hasta la arquitectura alfa. Por lo tanto, vamos a ver hacia dónde vamos. ¿Ok? Recuerden que nosotros teníamos esta primera etapa donde ya ustedes hicieron la investigación previa y tienen definido un esquema de supuestos y requerimientos. Ese es nuestro punto de partida para poder movernos hacia los referenciales, puesto que los supuestos y requerimientos son los que definen qué es lo que yo voy a buscar para mis referenciales, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos de estos, en esta etapa hay dos puntos que nos interesan en particular. Definir referenciales, sobre todo para empezar a buscar los mínimos comunes. Habíamos hablado que los patrones de diseño, nosotros, si bien los vamos a observar en estos referenciales, vamos a retomarlos más adelante cuando nosotros estemos trabajando con el desarrollo de los wireframes. ¿De acuerdo? Entonces, esto de los referenciales es una actividad obligatoria en todos los proyectos de tecnología. Se trata de buscar proyectos parecidos. Y no solo parecidos, sino que satisfagan necesidades parecidas. ¿Ok? ¿Cómo resolvieron estas necesidades? Y bueno, vamos a aprender de las cosas que funcionan y lo que tal vez no funcionó tanto. Se debe tomar en cuenta que las necesidades que se analizan puede ser que no siempre sean exactamente las que se tienen proyectadas. Ok, les doy un ejemplo con esto. Si nosotros estamos diseñando una herramienta que nos dé información sobre vinos, entonces puede ser que no encontremos muchas en el mercado. ¿Ok? Sin embargo, esa herramienta no difiere mucho de otro tipo de herramientas que buscan cosas o me dan información sobre cosas. ¿Ok? Y entonces ahí podemos movernos hacia herramientas de administración de música. ¿Por qué? Porque de estas hay muchísimas, ¿no? Entonces, muchas tareas en común van a estar en esta funcionalidad de búsqueda. Entonces, tal vez no encontremos exactamente una aplicación o un producto digital que haga lo que nosotros estamos proyectando, sino algo que sea análogo. Entonces, por ejemplo, se tienen muchos elementos que se tienen que archivar y clasificar. Y bien podrían ser vinos, o podrían ser canciones, o podrían ser lo que sea. Lo importante es, bueno, cómo es que lo están clasificando. Entonces, podemos lograr analizar y entender cuáles son los parámetros que hay ahí. O sea, por ejemplo, en la música yo tengo el género, el álbum, el artista, el año, lo que fuera, ¿no? Y en los casos de uvas yo puedo tener regiones, colores, años, no sé, de este tipo de cosas. Entonces, son perfectamente aplicables porque nosotros vamos a analizar cuáles estas funcionalidades que tienen ese tipo de herramientas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos patrones de diseño y mínimos comunes y nos vamos a concentrar en esta etapa en estos mínimos comunes. Vamos a hacer los análisis de referenciales y los patrones de diseño son los que describen las herramientas, ¿verdad? Y en los mínimos comunes nosotros vamos a generar una especie de consolidado de acciones y funcionalidades. ¿Ok? Esto es lo que nosotros vamos a estar trabajando primordialmente. Entonces, un poquito por aquí, esto de los patrones de diseño son más como recetas de cómo el usuario realiza acciones similares. Son acciones básicas de cómo definir algo. Por eso es que nosotros vamos a retomarlo en el desarrollo de los wireframes, porque vamos a necesitar conocer cuál es el modo más común que los usuarios tienen de resolver algo. Cuál es lo más, digamos, el patrón de diseño más común que usan nuestros usuarios para buscar cosas, ¿verdad? Y si estamos pensando todavía que estamos diseñando algo como para vinos, entonces decimos, bueno, sí, lo más usual es que use filtros, lo más usual es que haya un selector de filtros, o lo más usual es que yo tenga algo que sea como un descubrir y entonces me dé recomendaciones, etcétera. Entonces, como nos vamos a concentrar en los mínimos comunes, nosotros lo que vamos a determinar es qué tipo de funcionalidades corresponden a los requerimientos que ustedes establecieron en cada uno de sus proyectos. Entonces aquí vamos a ver esos features, o sea, qué es lo que hacen, qué es lo que hacen estas cosas,
qué características tienen, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es empezar con una identificación de necesidades básicas de nuestra herramienta y de cómo se tratan estas acciones en otras herramientas, ¿ok? Entonces, bueno, digamos que nosotros queremos un buscador y entonces estamos analizando cómo funciona esto para, para aplicaciones sobre recetas. Y si yo estoy diseñando eso, yo digo, bueno, es que esto tiene un buscador y tiene palabras claves y siempre fotografías y me indican las porciones y luego siguen los ingredientes, etcétera, ¿no? Entonces yo hago un análisis de cuáles son esas necesidades básicas, ¿no? Y vean que aquí yo tengo buscadores, fotografías e información específica de la receta, ¿ok? En este otro caso, no sé si posiblemente ni lo recuerden, eso fue así se veía Facebook hace muchos años, sin embargo me gusta traerlo acá porque pues esto ha cambiado mucho, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a hacer análisis sincrónicos de lo que existe en este momento. Vean, esta por ejemplo, en ese momento tenía por allá arriba unas notificaciones, una barra, un estado, ¿verdad? Y me gusta traérselos aquí para que puedan ver esto que estaba pasando versus las funcionalidades o las experiencias de uso que tenemos hoy en un sitio web como el de Facebook. ¿Por qué? Porque evidentemente han ido variando y nosotros lo que hacemos es un análisis sincrónico y decimos, bueno, esto es lo que está funcionando de esta manera y además hacemos estos esquemas, ¿verdad? Sobre sobre pantallazos o sobre imágenes que tenemos de estas interacciones y analizamos pros y contras. ¿Ven? Esta, por ejemplo, hay 4 pantallazos por ahí y entonces digo, bueno, esto es un menú, esto es un mensaje inicial, hay subtemas, hay secciones, aquí se señaliza tal cuestión, hay opciones de juego y aquí hay un tema de pros y contras. Y aquí quiero que hagamos una pequeña pausa, ¿verdad? Porque en el tema de pros y contras, vean que aquí dice menú visible, imágenes e iconos reconocibles, gráficas del progreso. Esos son los pros. Y como contras indican falta de cohesión en colores, botones con diferente estilo y varios pasos para jugar. Y resulta ser que uno dice, bueno, pues además del análisis de estos pros y contras, yo tengo que tratar de pensar en las funcionalidades. Entonces vean que estas que yo les marco acá tienen más que ver con aspectos visuales, falta de cohesión en colores. Bueno, ¿y eso qué significa en este momento? ¿Es importante dentro de la funcionalidad o no? ¿O la cromática confunde algo que tiene que ver con cómo logro alguna acción específica? Entonces, cuando analicen esto, se van a concentrar más en estas funcionalidades y qué es pros y contras, para que no me detallen solamente cuestiones de aspecto visual. En esta otra es un análisis de referenciales y se hace un análisis de la página de Duolingo. ¿Ven? Entonces aquí igualmente hay como les pongo acá un signo de atención porque quiero que vean esos pros y contras. Entonces, el pro es que usan iconografía, que hay distinción de colores y hay jerarquía tipográfica. Y uno dice, bueno, es que eso es el mínimo de legibilidad y lecturabilidad que eventualmente nosotros encontraremos. ¿Qué es realmente aquí el pro? En cuanto a las funcionalidades. Y dice que el contra es funciones sin importancia en el menú. Y entonces aquí de nuevo, habría que hacer un análisis de qué es lo que Duolingo hace para saber si eso es importante o no es importante dentro de un menú específico. Sin embargo, acá es importante que definan que hay un menú secundario que me permite ir fácil y ágilmente a otros escenarios, que yo puedo tener, digamos, botones de acciones concretas, que yo puedo ir viendo mi progreso, que yo puedo ir viendo de cada uno de los niveles qué es lo que yo alcancé o dónde estoy o qué es lo que ya tengo desbloqueado, ¿verdad? Esta es la trayectoria de la práctica, por ejemplo, que está por ahí arriba. Y ese tipo de cosas son bien interesantes de analizar. Sin embargo, no se me quedan solamente en los aspectos visuales, porque es algo que retomaremos eventualmente. Este, por ejemplo, está muy bien. Vean que aquí me dice pros y contras y dice permite agendar citas, muestra un perfil, muestra próxima cita disponible, ofrece guía de salud,
Ven, esos son funcionalidades específicas. Aquí están diseñando un sistema de citas y entonces cuando yo analizo esto, digo, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Ok? Entonces hace esto, esto y esto. ¿Cuál es el contra? Bueno, es que requiere varios pasos para confirmar y requiere registro antes de acceder a tal cosa. Aquí, cuídenme, y tal vez acá ustedes saben que nosotros estamos haciendo una evaluación transversal de layout y del diseño y cómo lo están haciendo. Ahí tengo problemas de legibilidad porque la interlínea es demasiado ajustada. Pero en cuanto al análisis de lo que están haciendo, esto es muy positivo. Este otro, por ejemplo, véanlo acá. Ven, entonces dice, ok, hay pros, hay cons. Esta tiene una legibilidad mucho mejor, por supuesto, pero aquí de nuevo encuentro algunos detalles que no son necesariamente de esta etapa, como el uso de jerarquía, y uno dice, estoy haciendo entonces un análisis de layout o qué es lo que estoy haciendo y cómo impacta esto. Pero vean que aquí, desde la funcionalidad, tengo las posibilidades, o sea, anoto que es posible personalizarlo, que puedo seleccionar un doctor, y que como en contra, pues me faltan horas disponibles, historial de citas, etc. Pero vean que uso de jerarquía y simbología clara tiene más que ver con el look and feel que luego nosotros eventualmente definiremos, ¿ok? Entonces, cuando ustedes hagan análisis así, si hacen esas indicaciones, pueden hacer las indicaciones y dejarla en sus registros, porque en este momento que van a hacer este análisis, puede ser que estos mismos referenciales los retomemos en una etapa posterior. Entonces pongan así algo como un sticky note o alguna cosa similar donde pongan esas observaciones. Sin embargo, para nuestros efectos en esta etapa del proceso, nos interesa sobre todo las funcionalidades. Acá dice que hay uso de jerarquía organizativa, simbología clara, no es la misma línea gráfica, falta de jerarquía. Ven, estas son cosas que tienen que ver más con el look and feel. Vamos a ver qué es lo importante. Bueno, hay videos explicativos, hay mensajes de error, no tiene un perfil de usuario y no muestra el avance. Entonces, listo, enfocados en esas funcionalidades. ¿Qué lo generamos? Una tabla de resumen. Entonces, esta tabla de resumen son resúmenes en que nosotros vamos a querer consolidar toda la información que ustedes han recopilado de estos análisis y a qué conclusiones llego. ¿Ok? Generalmente hacen una tabla en que enlistan todos los productos o herramientas. En algunos de los casos los subdividimos por categorías. ¿Verdad? Depende de lo que estoy analizando. Entonces puede ser que yo tenga que hacer una tabla con los referenciales de, no sé, aquí les voy a mostrar una tabla. Ven, entonces aquí está Lumosity, Duolingo, Khan, App, Quizlet y Elbit, ¿ok? Entonces ven que ahí está como las indicaciones. A veces de los mínimos comunes los subdividimos y yo digo, ok, estos son mínimos comunes que tienen que ver con búsquedas y estos son mínimos comunes que tienen que ver con notificaciones. Porque puede ser que lo que yo investigué sobre búsquedas es sustancialmente diferente a lo que yo investigué sobre notificaciones. Entonces, estas tablas pueden ser una tabla unificada o pueden ser subtablas, digamos, que me definan algunos de los elementos que estoy, digamos, que estoy agrupando. ¿Ok? Aquí de nuevo, aquí dice iconografía relevante. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿y a qué se refiere con eso? Porque esto es importante ahorita, ¿ok? En esta otra, vean que aquí hay un acomodo diferente de la tabla porque aquí viene como lo que todo mundo tiene está ahí arriba. Ven, esos mínimos comunes que todas y cada una de las cosas que yo analicé lo tienen. Waze, Traffic Boost, Boost Stop, no sé. Acá se estaba haciendo el diseño de una aplicación que seguía la trayectoria de los autobuses y tenía horarios y otro tipo de cosas. Sin embargo, esas son las cosas, los elementos que yo le digo en que cuiden. Ven, estos tres que son iconos de menú, menú secundario o menú desplegables, son temas que evaluaremos después. Aquí lo importante es estas funcionalidades. Tienen mapas, hay búsqueda de texto, hay puntos de referencia, puedo guardar las rutas, hay visualización de esas rutas, hay acceso rápido a ciertas tareas básicas, hay información en tiempo real, tengo notificaciones, ayudas, tiempos de llegada, visualización de paradas. Tengo el poder compartir la ruta, puedo tener reportes predeterminados, reportes de entradas de texto
horarios, búsquedas por audio y ubicación actual. Y tal vez acá me extendí con esta tabla y se las escogí especialmente porque muchos de los proyectos que ustedes están abarcando este semestre tendrán que ver con características de movilidad. Por lo tanto, vean que acá cuando nosotros hacemos el trabajo de estos referenciales, entonces empezamos a definir desde nuestros supuestos y requerimientos qué es lo que existe y cómo funciona en Waze, lo de la información en tiempo real y cómo funciona en Trafibus y además en Moveit o en WhatsApp. Y ven que WhatsApp no tiene posiblemente el perfil de los demás, sin embargo tiene notificaciones y tiene, ¿verdad? Lo que decíamos al inicio, nosotros buscaremos dentro de nuestros referenciales aquellos productos que hagan cosas similares a lo que nosotros queremos hacer. ¿Ok? Listo, entonces el próximo tema será los user personas y estaremos también detallando necesidades, tráfico y Pareto y la arquitectura alfa. Saludos. Este video también de los temas de teoría de en este curso entonces. Saludos. Este es uno de los videos de los temas de teoría que estamos abordando en este curso y pretende ser un breve resumen de un tema Saludos. Acá les voy a dejar un resumen más de los temas teóricos del curso. Recuerden que nosotros estábamos trabajando con el análisis de usuarios y en particular en este video vamos a centrarnos en el tráfico y el Pareto y la generación de una arquitectura alfa. ¿Ok? Vamos a ir retomando. Nosotros estamos trabajando en esta fase, en una fase que es la fase de investigación. Entonces vamos a ir desde referenciales hasta la arquitectura alfa. Por lo tanto, ya nosotros hemos estado trabajando con una investigación previa a los referenciales a través de mínimos comunes. El video anterior trató sobre personas y funcionalidades y ahora nos vamos a enfocar un poco más en el tráfico, un mapa 2x2, para poder definir qué es exactamente entonces cómo vamos a poder construir nuestra arquitectura alfa. ¿Ok? Vamos a empezar definiendo pues qué es el principio de Pareto. ¿Ok? Por ahí pues ya nosotros hemos utilizado. Sin embargo, se popularizó en algún momento para priorizar la inversión de un esfuerzo valioso en unos pocos vitales en lugar de muchos triviales. ¿Ok? ¿Qué significaba esto? Que yo tengo muchos triviales de lo que fuera, ¿verdad? Que consumen el 80% del tiempo invertido. Y tengo unos pocos que son vitales al que le consumo el 20% del tiempo. ¿Ok? Ese 80% de tiempo invertido me genera solamente un 20% de resultados. Sin embargo, estos pocos vitales a los cuales le estoy invirtiendo un 20% del tiempo me generan el 80% de los resultados. Básicamente, bueno, ¿qué es lo que nos dice Evan Sunwald, que es investigador en Norman y Nielsen? Él dice que hay que priorizar el 20% del sitio web o aplicación por ser responsable del 20% de la métrica crítica que genera mejoras sustanciales con menos esfuerzo. Entonces, claro, nosotros siempre vamos a tener recursos limitados, tenemos muchísima información, por lo tanto vamos a tratar de analizar cuáles son la data que nosotros tenemos para poder ver en qué nos tenemos que enfocar realmente. Por ahí les voy a dejar este link a este artículo en el que pueden profundizar un poquito más de qué trata este diagrama de Pareto, cómo se usa o cómo se realiza. ¿De acuerdo? Usualmente nosotros, después de haber definido personas, nosotros utilizamos diferentes herramientas para poder tener esta información. Podemos hacer entrevistas o algunas herramientas directas como entrevistas, como pruebas o algunas indirectas como separaciones etnográficas. Es importante indicar tal vez que nosotros desde los analytics que habíamos visto en el video anterior no siempre tenemos información tan precisa o igualmente la información que nos brinda el stakeholder. Por lo tanto, esta etapa de entrevista de usuarios nos va a generar nuevamente un gran set de información que vamos a procesar a través del tráfico. Tenemos que considerar para esto las personas que nosotros construimos, ¿ok? Entonces vamos a cuidar las proporciones que vamos a
a tener de estos testers o esas observaciones para que los datos cuiden igualmente esa relación, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Nosotros lo que vamos a hacer primero es pues hacer un análisis de cuáles son los datos que tenemos y cómo. Entonces acá yo les voy a mostrar un ejemplo. ¿Okay? Vamos a suponer que nosotros tenemos una persona definida como Julio y ustedes le dieron un peso del 35%. ¿Okay? Tenemos Gaby, que es el 40%, y tenemos a Carlos con un 25%. Vean que aquí lo que yo hago es definir para mi herramienta cuáles son estas personas y cuál es el porcentaje de uso que tendría cada uno. ¿Ven? Entonces ahí yo le doy a cada una de esas personas un peso como una sumatoria de 100. ¿Ok? Luego además necesito definir las necesidades o funcionalidades. Aquí igual, eso es un ejemplo. Aquí tenemos 5. Puede ser que en los casos que ustedes estén analizando tengan 15, tengan 8, tengan 20. ¿Ok? Eso depende mucho y para cada uno de los casos yo he conversado con ustedes para recomendarles cuál sería, digamos, la mejor estrategia. En fin, acá desde del ejemplo que tengo, vamos a definir estas 5 funcionalidades. ¿Ven? Tarjetas, bases de datos, archivos, cortes y efectivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con cada una de ellas? Bueno, vamos a ver este gráfico así como en contexto para ir viendo cómo vamos a diseccionarlo, ¿de acuerdo? Vean que aquí yo tengo las personas definidas y tengo necesidades, hago un ponderado, lo consolido y esto me genera los datos para el Pareto. Vamos a irlo viendo por partes. Vamos a ver. Aquí yo tengo a Julio, ok, esta es mi persona Julio y defino las 5 necesidades que vamos a estar haciendo en este ejemplo. ¿Lo ven? Las tarjetas, bases de datos, cortes y demás, ¿ok? Y nosotros vamos a definir estos porcentajes. Entonces, ustedes que conocen muy bien la persona Julio, ustedes van a decir, bueno, ¿y Julio cuánto necesita de las tarjetas? Del 100% del tiempo que él está usando este producto digital o esta aplicación, ¿cuánto usa lo que tiene que ver con las tarjetas, cuánto usa lo que tiene que ver con bases de datos, cuánto lo que tiene que ver con cada uno de ellos? Ven que en este caso, y lo que dijimos fue, vea, él, esto de los cortes, cero, le interesa absolutamente nada y no le interesa absolutamente nada el efectivo, pero ven que tiene un 50% en bases de datos. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, el 35%, bueno, el 35, que es lo que representa Julio, lo multiplico por el porcentaje, ¿ve? 0.15 y eso es un 5.25. ¿Okay? Ese 5.25 lo está aportando Julio en el caso de tarjetas de crédito. Y en el caso de las bases de datos, el 35 de julio lo multiplico por 0.5 porque es el 50% y eso me da 17.5 de aporte. ¿Ok? Y igualmente lo hago con cada uno de los casos. Vamos a ver ahora qué pasa en el caso de Gaby. Gaby tiene porcentajes diferentes. ¿Ven? Entonces aquí yo estoy utilizando tarjetas solamente un 5%. Y ella tiene este 45% de peso muy grande y ella representa el 40%. Entonces, bueno, cada vez que yo hago esta multiplicación, ven el 5% del uso de ella de tarjetas, entonces digo que el 40 de Gaby por el 0,5, que representa el 5%, esto me da un 2. El 7% me genera un 2.8, el 45 me genera un 18 y todas estas son sumatorias. Vean que aquí tiene estos hilitos color rojo que son color Gaby, ¿ok? Y ahorita vamos a ver cómo vamos a ir haciendo esa sumatoria. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos a la tercera persona que es Carlos. En el caso de Carlos, Carlos no tiene ningún interés con tarjetas, un 43% bases de datos, 0% en estos archivos, 57% de cortes y 0% de efectivo. Entonces vean que aquí, en el caso de Carlos, el peso mayor está a través de los cortes. Entonces, bueno, veamos. 25 por 0.57 me da 14.25. Ahí, aquí, en el caso de este ejemplo, se mantiene, digamos, la línea en color verde para poder entender cuánto es lo que aporta cada uno, ¿ven? Porque cuando ya nosotros empezamos a tener los consolidados, nosotros empezamos a hacer sumatorias de acuerdo a la necesidad. Entonces, en la necesidad de tarjeta, yo sumo lo morado, que era lo de Julio, lo rojo, que era lo de Gaby,
y lo verde, que es lo de Carlos, ¿ok? Entonces, esta sumatoria me da 7.25 para tarjetas, 31.05 para bases de datos, 30.25 para archivos, 24.25 para cortes y en el caso de tarjetas quedó con un 7% igualmente que el efectivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa acá? Que ustedes van a estar haciendo esto detalladamente para la lista de necesidades, funcionalidades que ustedes definieron. Cuando tenemos listas muy largas y como les decía, yo les he recomendado que aglutinemos algunas categorías para que podamos manejar más fácilmente esta información. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tenemos acá? Bueno, aquí tenemos un dato que es con el que nosotros vamos a poder construir nuestro Pareto. ¿Ok? En el caso de este ejemplo, nosotros tenemos estos 5. No es que nosotros necesitamos reducirlo a 5 cosas, ¿verdad? Porque pues se nos haría como demasiadas mega categorías. Vamos a ver ahora cómo es que graficamos esta información. ¿Ok? El objetivo es un tráfico, de este tráfico consolidado es poder definir el diagrama de Pareto para que nosotros podamos ver cuáles son las funciones en las cuales vamos a tener que dar prioridad. Generalmente son menos del 25%, ¿ok? Sin embargo, eso es bastante relativo y aquí no hay garantías. Por eso los invito a que terminen de leer el artículo que por ahí les dejé. Igual se los voy a dejar en la descripción de este video. ¿Por qué? Porque cada caso es particular. ¿Okay? Entonces por eso yo les voy a dar diferentes ejemplos y también los he conversado con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces acá no hay blancos y negros, toda esta información está acá para que ustedes la analicen y tomen decisiones, ¿ok? Entonces veamos este caso. En este caso, que es este ejemplo que hemos estado viendo a lo largo de estos videos, que es un atlas de educación superior, vean que aquí tengo buscar en filtros, el mobile first, ubicación, requisitos, financiamiento, compartir, etc. Cuando yo tengo algo como mobile first aquí, es casi obvio que los usuarios van a considerar que esto es importante porque estoy hablando de un dispositivo específico. Sin embargo, como está unido a las otras cosas que sí son funcionalidades específicas, ven que ahí me tiende a deformar un poquito la información. Entonces, por eso yo les recomiendo que siempre dejemos este tipo de, digamos, como de elementos que tienen que ver más con el diseño de la interfaz o la UI para analizarlas después. Aquí me interesa mucho más que veamos funcionalidades. Entonces aquí tengo buscar por filtros, tener una ubicación, los requisitos del pregrado, etcétera, ¿no? En este otro ejemplo, que también lo habíamos visto, recuerdan, con los diferentes perfiles de los niños, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que lo más importante para él son los juegos. Sin embargo, también parece ser bastante importante las pruebas de conocimiento, acceder a las lecciones, los progresos y logros obtenidos, y ahí vamos, ¿ok? En este otro caso, en este proyecto me dice que lo más importante es la información detallada, las reservas múltiples, el reportar conductor, puntos de encuentro y ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos haciendo con esta línea? Pues una sumatoria, ¿no? Entonces, el porcentaje que tienen de información detallada, le suman el porcentaje de reservas múltiples y luego le suman el reportar conductor y ahí voy hasta que llego al 80%. Usualmente este es la cantidad, digamos, como esta cantidad mágica, ¿no? Del 20-80. Y nosotros esperamos que estas primeras cosas me representen ese 80%, ¿ok? Si ustedes tienen aquí algunas categorías que son especialmente altas, ¿verdad? Que se les sale como de esta norma, entonces analícenla. De nuevo, les recuerdo que acá lo que nosotros vamos a hacer es usar diferentes instrumentos que nos ayudan en la toma de decisiones y cuando ustedes ven eso, pues sospechen y devuélvanse a ver si es que aquí hay alguna anomalía de lo que está sucediendo, ¿ok? O si hay una categoría que de pronto está ocupándoles el 50-60%. Eso no pareciera tener mucho sentido porque nos da la impresión de que eso debe ser una mega categoría. Bueno, entonces eso, ¿cómo lo desmenuzo un poco para poder entender qué es realmente lo importante de cada cosa? Bien, me gusta ponerles este ejemplo y yo creo que ya lo hemos visto en algún otro
de los casos o los cursos que tal vez han tenido que llevar conmigo. Este es un proyecto que nosotros desarrollamos para el Tribunal Supremo de Elecciones. Se hizo para 2016, se utilizó en las elecciones de 2018 y también se utilizó en las últimas elecciones. Cuando nosotros hicimos la primera propuesta o el primer análisis, vean, esta era la cantidad de necesidades que nosotros probamos. Nosotros tenemos la ventaja pues tener de literalmente millones de testers disponibles. ¿Okay? Entonces se hizo un proceso de entrevistas en las cuales se le preguntó a los usuarios qué importancia le daban a cada cosa. Era una escala de Likert, ¿ok? Y como ven, hubo cosas que a ellos les importaban muy poco. Ven, ahí tenemos el 0,1, que es encuestas de opinión, y por ahí habían programas y preguntas frecuentes y etcétera. Y aquí en elijo y así. Vean que aquí, este primero que me queda con 2.6, que está en anaranjado, es a quién elegimos. En ese momento, el Tribunal Supremo de Elecciones quería implementar fuertemente la información de quiénes eran los candidatos, cuáles era su currículum, qué era lo que tenían. Pero cuando nosotros lo medimos con los testers, nos dimos cuenta que para ellos era muy poco importante. Y esto de las encuestas y opiniones, vean que está ya al puro fondo, al 0,1%. Sin embargo, están aquí definidos en otro color porque era un requerimiento del stakeholder. ¿Ok? Entonces, muchas de las veces nosotros vamos a hacer este análisis y vamos a transversalizar mucha información. Nada es completamente absoluto, por eso nosotros siempre tratamos de triangular qué es la información que me da el Pareto, qué es la información que me está dando el stakeholder, qué es lo que tiene que estar ahí como requerimiento. ¿Ok? Porque si al TSE le interesaba que estuvieran las preguntas frecuentes, a pesar de que los usuarios consideraran que no era tan importante, pues era un requerimiento. Posiblemente no iba a estar entre las, digamos, entre las cosas de más rápido acceso, pero debía de estar ahí. ¿Ok? Y también les quiero mostrar qué es lo que pasó acá. Acá nosotros vimos este módulo y de pronto nos dimos cuenta que habíamos cometido un error, porque resulta ser que nosotros teníamos ahí página de ingreso y uno dice, y claro, ¿cómo se nos ocurrió medir esto? Porque vean que está alcanzando un porcentaje muy alto. Aquí es donde yo les digo que cualquier cosa que pase ahí, el 25%, ustedes empiecen a poner ojo y decir, bueno, ¿y esto a qué se refiere? ¿Es una megacategoría? ¿O es como en este caso un fallo que diga, ay, claro, es obvio que todo el mundo consideró que página de ingreso era importante? Sin embargo, esto pues a algún lado tiene que empezar. Por lo tanto, en realidad lo que a nosotros nos importa es tratar de analizar lo que sucede aquí. Ven, aquí hay ingreso, los resultados 2016 y dónde votar y candidaturas. Tal vez acá también voy a hacer una pausa, no necesariamente para los proyectos de la mayoría de ustedes, pero sí en algunos casos que cuando yo tengo un proceso que tiene diferentes etapas, como el caso de las elecciones nacionales, tenemos una etapa previa donde nosotros consideramos, digamos, consultamos quiénes son los candidatos, dónde puedo ir a votar, cómo llego, etcétera, ¿no? Sin embargo, ya el día de las elecciones, en el momento que se cierran las mesas electorales, esa, esa funcionalidad de dónde votar ya no va a estar disponible, porque lo más importante en ese momento es el ingreso a resultados. Y ven que el ingreso a resultados ni siquiera estuvo disponible en el periodo previo, porque pues antes de las elecciones no hay resultados que consultar. ¿Ok? Entonces, en algunos casos nosotros vamos a definir, de nuevo, desde los datos que tenemos, cuáles son esas prioridades y si ellas son sincrónicas, ¿ok? Si van a estar siempre al mismo tiempo o puede ser que estén en diferentes momentos del tiempo, ¿ok? Ya sea en un sitio web, ya sea en una aplicación, porque es muy usual que nosotros a través de la información podamos ir teniendo esas consideraciones, ¿ok? Entonces ahí como recomendación. Acá hay otro ejemplo de estimación de tráfico. Vean que aquí en realidad hay una interpretación gráfica de la información. ¿Ok? Así que cada uno de ustedes, cada uno de los equipos es libre de poder hacer esta información y diseñar la información como ustedes la consideren. Acá yo les puse algunos que, digamos, cumplen más un parámetro técnico
de gráfico de Pareto, y algunos otros como este se toman otras libertades en cuanto al diseño, pero básicamente la misma. Esto es el 20% de las causas y el 80% de los efectos, que era lo que decíamos al principio desde Pareto, ¿ok? Entonces hagan el análisis. No necesariamente siempre es este 20-80, pero vamos a estar ahí más o menos parecidos, ¿ok? Entonces vamos a ver qué está pasando. ¿De acuerdo? En algunos otros casos que también lo hemos conversado, puede ser que cuando ya yo proceso la información para poder manejarla más fácilmente, defino estas categorías. En este caso tengo una categoría catálogo de especies, otra categoría que se llama identificación, mis listas y georreferentes, ¿ok? Pero si yo hago esta agrupación de categorías, yo necesito saber qué es lo que hay ahí adentro y en qué, digamos, qué es lo más importante, o sea, en algún orden específico, ¿no? En este caso, es una aplicación que nosotros diseñamos que se llamaba iFlora, y de hecho la aplicación está especificada como una aplicación para identificación de especies arbóreas en campo. Y vean que cuando nosotros hicimos las pruebas por el perfil de los usuarios, ven que teníamos principiantes, intermedios y expertos, nos dimos cuenta que lo que ellos consideraban más importante en la aplicación era el catálogo de especies, y la identificación pasó a segundo plano, ¿ok? Entonces, bueno, de nuevo, es parte de lo que puede pasar en el proceso, por eso siempre vamos a analizar. Existe otro instrumento de análisis que es el mapa 2x2. Este es un diagrama que tiene dos ejes, y en estos ejes nosotros graficamos frecuencia de la interacción y complejidad estimada, ¿ok? ¿Qué tan difícil va a poder hacer esto? Entonces aquí les dejo también un ejemplo. Vean que aquí yo puedo ver, este gráfico me da información, varia información. Primero, el tamaño de los círculos debe dar una idea preliminar de la cantidad de tráfico, ¿no? Aquí yo puedo ver, ok, principiantes son bastantes, intermedios más o menos, y hay poquitos expertos, ¿ok? Y además yo defino por dónde están. Entonces yo digo, ok, los principiantes, que son esta cantidad, ven que son los que son más, van a estar haciendo interacciones simples y relativamente frecuentes, ¿ok? Mientras que los intermedios van a tener interacciones, digamos, no de tan baja complejidad, ¿verdad? Y no son tan frecuentes. Y los expertos son de interacciones poco frecuentes y bastante complejas, ¿ok? Entonces, de este modo, nosotros podemos tener una idea general ahí si esta herramienta es muy especializada o es de uso casual y para quién, ¿ok? Entonces, un poco por ahí es para poder ir entendiendo qué otras herramientas nos van a servir para hacer estos análisis. Nosotros podemos hacer mapas 2x2 de personas, ¿ven? ¿Verdad? Nosotros podemos decir, ok, tenemos la persona regular, la persona aplicada y la inconstante, y las interacciones que tienen con el sistema. O podríamos hacerlo también de las necesidades. Entonces ven que yo puedo decir, ok, aquí yo tengo entonces el concepto y la fórmula, el clasificar un tema, acceso a definición, etcétera, ¿no? Y los temas difíciles pues son, digamos, en cuanto a frecuencia, son infrecuentes y poco complejos. En algunos casos, y por aquí les voy a poner el ejemplo. Vamos a imaginar que esta inconstante, en vez de estar donde estaba antes, la tenemos allá, en bastante infrecuente y bastante complejo. Cuando ustedes tienen algo así en un mapa 2x2, o cuando ya han venido desde los análisis pensando que podría ser que esto represente necesidades muy diferentes, nosotros construimos ese tipo de gráficos y decimos, no, la verdad es que esta inconstante pues tiene un comportamiento muy diferente a los demás, y además hacemos uno de necesidad y decimos, no, sí, la verdad es que ella requiere un front-end particular para ella, ¿ok? Entonces podemos hacerlo a través de esta herramienta. También nos puede servir el gráfico de Venn que yo les comentaba en el video anterior. Pero ¿qué es aquí lo importante? Bueno, con esos tres análisis, que es el análisis de personas, análisis de necesidades y funcionalidades,
y el análisis del tráfico. Y en algunos casos, el inventario de contenidos. En el caso de que nosotros estemos haciendo un rediseño, pues nosotros vamos a definir la primera arquitectura alfa. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros hacemos aquí? Bueno, ¿qué es nuestra premisa? Que nuestros usuarios puedan encontrar fácilmente lo que van a necesitar de forma más frecuente, que es lo que nos lo dijo Pareto. Entonces, cuando ustedes van a construir la arquitectura, ustedes van a tener aquí su Pareto a la par y van a estar clarísimos de a ver cómo era, quién lo necesitaba. Recuerden que cuando nosotros construimos personas, la idea es que nosotros nos valgamos de estas personas para poder ir pensando en estos flujos de acciones. Entonces uno dice, bueno, Carlos requería tener, digamos, muy constante control de las porciones, ¿ok? Porque él tiene una dieta súper estricta en tal y tal y tal, y ustedes ya saben quién es esta persona. Entonces uno dice, ah, sí, claro, entonces él va a ir de una al control diario, entonces yo necesito tenerle desde la pantalla principal el control diario, pero puede ser que tengan otro usuario, no sé, un adolescente que la verdad ya necesita como consejos rápidos, ¿ok? Y ella quiere ver como los tips y los consejos de ciertas cosas de su plan nutricional. ¿Ok? Entonces, con la información que ustedes tienen del análisis que hicieron de tráfico y Pareto, nosotros vamos a empezar a hacer esta estructura. Vamos a ver dónde están, dónde voy a dejarle disponible a mis usuarios las cosas que necesitan con mayor frecuencia. ¿Ok? Y además, luego vamos a probar si estos son los nombres adecuados. ¿Ok? En este otro caso, que era el que les mostraba de esta aplicación de identificación de especies arbóreas, ven que yo tengo ahí las listas de especies, la identificación, mis listas y georreferentes. Entonces aquí la idea era, bueno, voy a poder accesar a las especies, puedo buscarlas, puedo seleccionarlas, o también puedo ir por identificación y tengo ciertos resultados. Y además puedo guardarlo en las listas y etcétera, ¿no? Entonces, acá finalmente, este es la arquitectura del app elector, donde estábamos conversando sobre dónde votar, cuáles eran los candidatos, los cronogramas. Esta es la arquitectura, ven aquí, esta es la arquitectura antes del cierre de las mesas electorales, en donde yo tengo el dónde votar, los candidatos, los cronogramas y el contáctenos, ¿ok? Este en particular en dónde votar, pues por ahí lo pueden ver más cerca. Y entonces ven, ahí es como me identifico como votante y yo pongo la cédula y entonces puedo ver mi centro de votación y la provincia y el cantón. Esta es la primera arquitectura que hacemos con respecto a este periodo de tiempo antes de que cierren las mesas electorales. Y cuando cierran las mesas electorales, el donde voto literalmente se me desaparece porque va a tomar protagonismo extremo en los resultados. Una vez que cierran mesas electorales, todo el país está al pendiente de los resultados del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Ok? Entonces, en algunos de estos casos, de los proyectos que ustedes están manejando ahora o más adelante, puede ser que sus particulares proyectos requieran estos diferentes, digamos, estadios. ¿Ok? Entonces, ustedes echan mano a la información y toman decisiones con respecto a cuál va a ser esta primera propuesta. ¿Ok? ¿Cuál es la próxima fase? Bueno, vamos a iniciar después de esto el planeamiento de desarrollo de la propuesta, que estaremos viendo eventualmente las siguientes semanas del curso. Gracias.